Aunque muchas personas no lo acepten, la potencia vende motos, ¿o no? Y cuando no tenemos el presupuesto para comprar y mantener una MT-03, una NK450 o una Benelli 302, así su precio sea casi igual o mayor a una moto de 250 centímetros cúbicos que nos puede brindar mejores prestaciones, y ya veo diciendo a mis compatriotas que es mejor una 150 que una 250 por el precio del SOAT, que costoso sí está. Y es por eso que hoy tenemos las 5 motos más potentes entre los 155 y 165 centímetros cúbicos o con motores de buen rendimiento en esta cilindrada, así como su precio, y una posible sexta moto, la cual se las menciono más adelante. Aunque este tipo de videos ya está en otros canales, ¿por qué no hacerlo en este canal? Y como a la gente les gusta, pues ojalá lo compartan, muchachos. Número 1. La poderosa Sontes 155U, una moto que se destaca por su atractivo diseño, con un asiento del pasajero ideal para los pilotos que les gusta viajar solos. Acá tenemos una moto con ABS doble canal, iluminación completamente LED, luces estacionarias, puerto USB, barras invertidas, llave electrónica con funciones de arranque y bloqueo de seguridad, tablero digital y otros detalles para llamar la atención. Además, la moto es perfecta si te gusta utilizarlo más caro, ya que le puedes echar gasolina extra gracias a su relación de compresión 12:5:1. Su peso 140 kilos en seco. En su motor tenemos una cilindrada de 155 centímetros cúbicos, SOHC, 4 válvulas, inyección electrónica, refrigeración líquida y transmisión de 6 velocidades, potencia 17.4 caballos y torque 16 Nm. El top speed de la 155U puede llegar a los 132 km por hora. No encontré otro donde llegue a más velocidad. Recuerden que la máxima velocidad para todas las motos depende de muchas condiciones y variables. Precio de la Sontes 155U, y eso que bajó de precio. Antes estaba por los 15 millones de pesos aproximadamente, ahora 12.499.000 pesos colombianos a la fecha de publicación de este contenido, unos $3.135 sin sumar el costo del SOAT y la matrícula. Número 2. Apache RTR 165 RP. Acá decidí incluir esta motocicleta por su potencia y poder completar las 5 motos y hacer el título más llamativo, ya que suena mejor 5 que 4. Esta moto solo se encuentra en la India y es una moto de las cuales solo se fabricaron 200 unidades, pero lo curioso es que todavía sigue publicada en la página de la India con su precio 2 años después de su lanzamiento. Esta moto tuvo algunas modificaciones en su motor, pero continúa con su refrigeración por aceite, 4 válvulas, un solo árbol de levas en cabeza, inyección electrónica de la marca Bosch y una transmisión de 5 velocidades. Esta sí tiene embrague antirrebote. El ABS es monocanal, su peso 148 kilos en orden de marcha. En su ficha no se especifica la relación de compresión. Cilindrada 164.9 centímetros cúbicos, potencia 19 caballos a 10.000 revoluciones. Se le puede exigir de buena forma a esta máquina, y un torque de 14.2 Nm a 8.750 revoluciones. El top speed del Apache RTR 165 RP registrada en video ha llegado a los 142 km por hora. Su precio en la India es casi igual al que tiene el Apache 200 con ABS monocanal. La diferencia es tan solo del 1%. Solamente por hacer el ejercicio, ya que esta moto no llegaría, podemos decir que su precio estimado está por los 12.900.000 pesos colombianos, unos $3.236. En México 65.350 pesos mexicanos. Les pregunto, ¿alguien de ustedes pagaría este dinero por esta moto? Los leo en los comentarios. Número 3. La superpoderosa MT-15 de Yamaha. Si no te alcanza el dinero para una MT-03 y quieres sentirte un lomo plateado, tenemos la MT-15, una moto que se destaca por ser la versión desvitaminada de la Yamaha MT-03, y gracias a esto tenemos un diseño llamativo, unas buenas prestaciones en su motor, un diseño de faro espectacular,
Resaltamos las barras invertidas, el embrague antirrebote, su bajo peso de 134 kilos con aceite y tanque lleno de combustible. Es una moto liviana y su tecnología de apertura de válvulas variables. Una moto muy pedida que llegó a Colombia, pero nos quejamos porque llegó con ABS solo en la llanta delantera, pero peor en México que no tiene ABS por el momento. De milagro tiene inyección electrónica. En la India ya tiene ABS doble canal y control de tracción, y esta versión llegaría por ahí en 20 años solo cuando haya motos eléctricas. ¿Será que somos muy pobres en Latinoamérica para no merecer estas motocicletas en sus versiones más completas? ¿O es mejor de a poquitos para sacarnos más dinero? ¿Ustedes qué opinan? Su motor de 155 centímetros cúbicos cuenta con 4 válvulas, un solo árbol de levas en cabeza, inyección electrónica, refrigeración por líquido y caja de 6 velocidades. Potencia 19 caballos a 10.000 revoluciones y un par motor de 14.7 Nm 8500. El top speed de la MT-15 en algunos videos ha llegado a pisar los 143 km por hora. Precio de la MT-15 16 millones de pesos colombianos, unos 4.043 dólares sin trámites, y en México 89.999 pesos mexicanos, modelo 2023. Número 4, la Honda CB150R, una motocicleta muy esperada en Latinoamérica, y varios creadores de contenido de México dicen que la moto está confirmada para ese país para el año 2024, y para Colombia ni siquiera un chisme. Sería una nueva moto para el mercado latino, aunque la CB150R ya lleva como 6 años en el mercado asiático, pero como somos pobres en Latinoamérica no la han querido traer. En esta moto resaltamos su diseño con aires neo-retro gracias al faro circular, diseño de su tanque, aunque fueron tacaños con la capacidad de combustible porque solo le caben 2.2 galones. Viene con iluminación completamente LED, tablero digital, barras invertidas de función separada, frenos de ABS doble canal, pinzas firmadas por Nissin, y un detalle que es importante mencionar es que su pinza delantera es de anclaje radial con 4 pistones. Atrás tiene una llanta 150, lo que la hace ver muy robusta en la parte posterior, aunque no falta el que haya preguntar que si le cabe una 160, porque así somos. En otros videos mencionan que tiene embrague antirrebote y control de tracción, pero esa información no la puedo confirmar porque busqué en varias páginas de Honda en otros países y no encontré esa información. Su peso 126 kilos, una moto supremamente liviana. El motor de la CB150R cuenta con una cilindrada de 149 centímetros cúbicos, doble árbol de levas en cabeza, 4 válvulas, inyección electrónica, refrigeración por líquido, relación de compresión 11:3:1. La marca recomienda gasolina de 91 octanos o superior y cuenta con una transmisión de 6 velocidades. Su potencia y torque es un enredo completo con esa vaina, muchachos. En Honda Tailandia, donde salió la motocicleta o fue lanzada, la página no publica ni la potencia ni el torque. En Europa la moto está a 125 y está limitada como a los 14 o 15 caballos. La única página que encontré la potencia y torque fue en Honda Vietnam, con una potencia de 16.1 caballos y un torque de 13.6 Nm. Fue la única parte donde encontré la potencia y torque de esta motocicleta. Otros colegas están colocando la potencia de la Honda 150R Extreme Fire, que tiene 16.7 caballos y un torque de 13.8 Nm. Y otros dicen que llegaría con 19 caballos de potencia, dependiendo de la normativa Euro con que llegue a Latinoamérica. Vamos a ver qué pasa con su potencia y torque cuando llegue algún día. El top speed de la CB150R que encontré llega a los 140 km por hora pegado al tanque. Precio de la CB150R estimado 17 millones de pesos, unos 4.291 dólares. En México unos 95.900 pesos mexicanos en caso de llegar con ABS doble canal. Y ya sabemos que la marca Honda no es la más económica de todas. Pero antes de pasar a la número 5 y una posible sexta, por favor suscribirse al canal, es gratis, y activar la campana de notificaciones. Número 5. La super y mega poderosa, la GCX S150 de Suzuki, llamada la reina de los 155 centímetros cúbicos, poderosa y para nada hermosa, me parece la menos bonita de todas, pero con un motor que saca la cara por ella. Algunos le dicen la Come 200. Esta moto comparte una cualidad como la Sonte 155U, la cual es ideal viajar solo gracias al incómodo asiento para el pasajero. En esta moto destacamos su ABS doble canal, su faro tipo LED y su tablero
tablero digital, tiene un seguro antimartilleo para los amigos de lo ajeno que sean inexpertos en la materia y tenemos un peso de 130 kilos. Pasemos a lo mejor, su motor. Tenemos una cilindrada de 155 centímetros cúbicos, doble árbol de levas en cabeza, 4 válvulas, refrigeración líquida, inyección electrónica, relación de compresión 11:5:1, caja de 6 velocidades, peso 130 kilos en seco, potencia 18.9 caballos a 10.500 RPM y un torque de 14 Nm a 9.000 revoluciones. El top speed de la GSX S150, si las condiciones son propicias y tenemos un buen piloto, supera los 140 km por hora. Por ahí uno que llegó a los 153 acá en Colombia. Por acá tenemos otro donde la máxima velocidad de la GSX S150 llegó hasta los 159 km por hora, pero la moto está deslimitada. Precio de la GSX S150 sin trámites, 14.570.000 pesos colombianos, unos 3.678 dólares. Ahora sí, podría haber una sexta moto para el año 2024. Algunos ya saben que CF Moto enseñó un prototipo de la NK125 orientado al mercado europeo y sería con un motor de buen rendimiento, ya que se alcanza a observar que tiene doble árbol de levas en cabeza y esta podría ser una opción si lo decide la marca CF Moto y ajustarla a los 150 o 155 centímetros cúbicos y traerla como la próxima NK150 con un motor que le compita a la MT-15 de Yamaha y a otras motos con esta configuración de motor. Acá les dejo un video de las 9 mejores motos para el 2024 para que no se lo pierdan, un botón para que se suscriban a este canal. Deja en la caja de comentarios cuál de las motos enseñadas en este video les gusta más. Les agradezco por su tiempo. Mi nombre es Oscar del canal Red Motos. Hasta la próxima. Bendiciones.